Hola fofucheros, vamos a empezar a trabajar en nuestra Mavis y esta vez vamos a hacer la cara. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una bola de 16 centímetros alrededor o 4.8 de diámetro, tijeras, bisturí. Vamos a utilizar una lija suave y esta la vamos a utilizar para la bola, foamy de negro y piel, la silicona caliente, la plancha. Estos son los colores que voy a utilizar con seguridad, uno azul, café, blanco y negro. Y si tienen, pueden utilizar uno más azul oscuro, pero si no lo tienen, pueden mezclar el azul y el negro, no hay problema. Vamos a utilizar los pinceles, uno diagonal pequeño, el tamaño que tengan, lo importante es que sea diagonal, y vamos a utilizar un delineador. El número no importa, que sea lo suficientemente delgadito como para que le salga las líneas pequeñas. Vamos a empezar buscando el centro de la bola y más o menos un poco más abajo del centro vamos a cortar una parte bien pequeña. Simplemente la vamos a marcar y vamos a remover un pedazo pequeño de la bola. Es bien pequeño. Noten qué tan pequeñito es. Simplemente es como para darle un poquito de forma. Luego voy a suavizar un poquito las esquinas. Simplemente porque mi bola es extremadamente dura y lijar es bien difícil. Y para que la cara no nos quede tan redonda, le voy a quitar también un pedazo bien pequeño a los lados. Ella es medio cachetoncita, o sea que no le quiten demasiado. Y le vamos a dar un poco de forma a la quijada. Nuevamente la queremos cachetona, o sea que quiten un pedazo bien pequeño. Ya con la lija lo que vamos a hacer es suavizar todos esos cortes que hicimos de modo que quede medio redondito. Y aquí en el frente también vamos a suavizar de modo que dé una pequeña curva. No es necesario quitar mucho, simplemente es darle la forma a la curva. Para la nariz le voy a adicionar una perla pequeña, pero si ustedes no la quieren colocar está bien, simplemente al final se la pintan o le pueden colocar un circulito de foamy cuando ya hayan termoformado la pieza como nariz. Vamos a empezar a termoformar primero la parte de atrás de la cara y vamos a calentar el foamy bastante, de modo que quede bien suavecito. Ya luego lo estiramos sobre la bola y vamos a sostener hasta que se enfríe. Y luego vamos a cortar por toda la mitad de la bola. Es importante que cuando vayan a empezar a pegarla, empiecen por un lado que no se vea. Entonces traten de pegarlo por donde empieza el cabello, de modo que si se dobla el foamy no se vaya a notar luego. Luego vamos a termoformar la parte de adelante. Voy a adicionar una capa bien delgada de silicona. Voy a esperar que se enfríe para que cuando vaya a termoformar quede esa parte pegada con el calor. Entonces nuevamente vamos a calentar bien el foamy, lo vamos a estirar sobre la cara y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ayudar con los dedos para presionar en esa parte donde colocamos el pegamento y también para darle forma a la nariz. Vamos a cortar más o menos a 1 o 2 milímetros de aquí de donde se ve el foamy de atrás marcado. La idea es que si vemos la bola desde el frente no se va a ver la marca. Y ya lo pegamos igual que la parte de atrás utilizando silicona caliente y asegurándonos que empezamos en una parte que va a ir cubierta por el cabello.
Para marcar los ojos voy a utilizar una aguja de modo que no se vaya a ensuciar el foamy. Y vamos a rellenarlos utilizando pintura acrílica blanca. La forma del ojo, si pueden ver, es simplemente como una media luna. Ahora con el pincel que es angular vamos a remojarlo, quitar el exceso de agua y simplemente vamos a colocar pintura en la punta más larga y la vamos a pasar como así en una superficie para quitar el exceso. Luego van a colocar la parte que es más larga cerca del ojo y simplemente van a bordearlo. Si les queda demasiado oscuro como me pasó acá, simplemente le quitan un poquito de pintura remojándolo nuevamente en agua. Y ya vamos a hacer el bordeado todo alrededor. Lo que ayuda es que si colocan la punta larga, que es la que tiene más pintura cerca del ojo, ahí es donde se va a ver más negro y se va a ir yendo en forma de degradé. Con pintura azul vamos a hacer el iris. Vamos a dejar un espacio en la parte de arriba del iris de modo que no cubra todo el ojo. Y con pintura azul más oscura vamos a bordear todo el iris. Luego vamos a pintar con pintura azul más clara solamente en la parte de abajo del iris. Esto le va a dar más contraste. Y con un pintapuntos negro vamos a hacer la pupila del ojo. Y con un pintapuntos aún más pequeño lo que vamos a hacer es la luz con pintura blanca. Yo normalmente no utilizo negro para bordear los ojos porque me parece que es demasiado brusco, pero en esta ocasión, como es Mavis y ella tiene como un maquillaje como medio gótico, lo vamos a utilizar de modo que genere más contraste. Y ya si quieren lo pueden dejar así o si quieren pueden hacer pestañas bien pequeñas, no vayan a dejarla como una araña, hagan pestañas bien pequeñas y las empiezan haciendo desde la mitad del ojo hasta el extremo y lo mismo lo hacen en la parte de abajo. Las cejas son bien delgadas, así que vamos a utilizar el delineador. Y voy a mirar más o menos que quede a la misma altura la otra ceja, que no vayan a quedar como en diferentes niveles, sino a la misma altura. Ella no las tiene muy gruesas, así que traten de dejarlas delgadas. La boca es súper fácil, es simplemente una curvita, la voy a hacer tirando hacia un lado y los labios son bien delgados, así que simplemente traten de hacer como formitas de labios pero bien delgados. Y este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Si quieren le pueden colocar el rubor ya. Yo lo voy a hacer luego para que no se me vaya a borrar. No se olviden de suscribirse al canal, de dejarme de sus comentarios y darme un like. Y nos vemos en el próximo video que va a ser el cabello.